Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Entramos a un nuevo tema, las gráficas de control para atributos. Vamos a comenzar con una primera carta, la carta P. Esta carta nos va a servir para representar características de calidad del tipo pasa, no pasa. Entonces aquí juzgamos a un producto como defectuoso o no defectuoso. O también lo podemos ver como conforme o no conforme. Esto dependiendo si cumple o no con las especificaciones o con los criterios de calidad establecidos. Si el producto no tiene la calidad deseada, no se permite que pase a la siguiente etapa del proceso. Generalmente es segregado, ya sea para su desecho o su posterior reproceso. La primera carta que vamos a ver, la carta P, se refiere a la proporción de defectuosos. En esta carta vamos a encontrar que se muestran las variaciones en proporción de artículos defectuosos por muestra o por subgrupo. Esta carta P, proporción de defectuosos, se usa ampliamente para evaluar el desempeño, ya sea de una parte o de todo un proceso, tomando en cuenta su variabilidad con el propósito de detectar causas o cambios especiales en el proceso. Entonces vamos a resolver este primer ejemplo. El texto dice: en una empresa del ramo alimenticio, mediante ciertas máquinas se empaquetan salchichas en sobres o paquetes. Un problema que se ha tenido es que dentro del sobre queda aire, falta de vacío. El problema se detecta mediante inspección visual. Los paquetes con aire son segregados y después se abren para recuperar las salchichas y volverlas a empaquetar. El atributo de falta de vacío es importante debido a que si un paquete con aire llega al mercado, la vida de anaquel se acorta, por lo que después de algunos días la salchicha empieza a cambiar de color y a perder su frescura. Y eso puede ocurrir en el refrigerador del distribuidor o del consumidor. Esta situación repercute en clientes insatisfechos y genera una mala imagen de la compañía. Por lo anterior, a los operadores de las diferentes máquinas continuamente se les recordaba la importancia de no dejar pasar paquetes con aire. Sin embargo, como no se llevaba un registro de la magnitud del problema, no existían bases tangibles para detectar cambios en el desempeño de las máquinas, ni había forma de saber si las medidas tomadas para reducir el problema habían dado resultado. De ahí surgió la necesidad de registrar los resultados y analizarlos mediante una carta de control. Cada hora se registra el número de paquetes detectados con aire, que vamos a denotar con la letra DI, de subíndice I, y del contador de la máquina se obtiene el total de paquetes N subíndice I durante esa hora. Los datos obtenidos durante 3 días en una máquina se muestran en la tabla siguiente. Es esta tabla y voy a pasar estos datos a Excel para primero resolver obtener la carta P en Excel, y posteriormente la obtendremos con ayuda de Minitab. Entonces ya estoy aquí en Excel, ya tengo los datos ordenados en 3 columnas. La primera columna, subgrupo. La segunda columna, paquetes NDI, y paquetes con aire de subíndice I. Entonces tenemos 40 subgrupos, y en un primer subgrupo se inspeccionaron 595 paquetes, de los cuales 15 se encontraron con aire. Un segundo subgrupo se inspeccionaron 593 y se encontraron 5 paquetes con aire, y así sucesivamente hasta muestrear 40 subgrupos, 40 muestras.
Para obtener la carta de control, lo primero que debemos de obtener son los totales. Los totales tanto para los paquetes muestreados como para los paquetes con aire. Voy a hacer más grande la celda para que se vea. Entonces, la fórmula suma de este rango. 23.942 paquetes. Hago la fórmula y se obtienen 257 paquetes con aire, paquetes defectuosos. Número de subgrupos, ya lo dijimos, son 40. Ya lo dijimos anteriormente, 40, que son todos estos que reportamos en cada uno de los renglones. Para obtener la carta de control P, debemos de obtener la proporción promedio de paquetes defectuosos. ¿Y eso cómo se obtiene? Bueno, lo vamos a obtener con esta fórmula: total de defectuosos sobre el total de inspeccionados. Aquí estoy copiando un símbolo. Ahí está. Es la proporción promedio para este ejemplo. Quedaría establecida entre 23.942 sobre 257. Perdón, al revés, total de defectuosos 257 sobre 23.942. Tenemos esta proporción promedio. Bueno, más o menos decimales de acuerdo a como tengamos establecido el formato de celda. Son 4 decimales solamente. Después debemos de obtener el tamaño de su grupo promedio. Aquí en cada uno de estos subgrupos, los tamaños para el primer subgrupo es de 595, para el segundo subgrupo 593 y así sucesivamente. Entonces simplemente el tamaño promedio del subgrupo pues será el promedio de la columna en mi caso la columna de paquete. Entonces será el promedio de esta columna sin considerar los totales, claro está. Tenemos un tamaño de su grupo promedio de 598.55. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener los límites de control superior e inferior? Ya podemos establecerlos mediante las siguientes fórmulas. Acá las pongo para que las tenga a la mano ahorita que vaya a sustituir. Estas son las fórmulas para el límite de control superior, línea central y el límite de control inferior. Pero antes de obtener los límites de control,
nos falta obtener la proporción de defectos, que denotamos de esta manera: P subíndice I. Aquí, si quieren, voy a colocar en subíndices estas I's. Y también I. ¿Cómo se obtiene esa proporción? Pues simplemente dividiendo los paquetes con aire entre el total de paquetes. Eso lo hacemos por cada una de los subgrupos o muestras. Ya nada más jalamos la fórmula y tenemos todas estas proporciones. Voy a quitar algunos decimales para que no se vea tan cargado de números. Yo creo que así está bien, con decimales. Entonces, ahora sí podemos calcular el límite de control superior. Límite de control superior para una carta P dice que es igual a la proporción promedio. Estamos siguiendo esta fórmula: proporción promedio. La proporción promedio la tenemos aquí, ya está establecida, más 3 veces la raíz de la proporción promedio por 1 menos la proporción promedio sobre n. Entonces lo voy a obtener aquí por raíz de, otra vez, la proporción promedio. Regreso a la fórmula por 1 menos P. Bueno, menos 1 por 1 menos la proporción promedio. Otra vez acá hacemos referencia sobre n. N, aquí me ha faltado definirlo. Bueno, n aquí está, aquí lo tenemos, nada más lo coloqué con una letra en específico. Es el número de subgrupos, 40. Este es n. Cerramos allí el paréntesis y aquí creo que me han faltado unos paréntesis aquí en esta fórmula, porque la raíz correcto. Igual, pero aquí la fórmula es sobre el promedio del tamaño de subgrupos, es decir, este valor de aquí. Voy a colocar la fórmula. Entonces el límite de control superior es la proporción promedio más 3 veces la raíz de la proporción promedio sobre 1 menos la proporción promedio sobre el promedio. Aquí le ha faltado un símbolo a la fórmula, ahorita se lo colocamos. Sobre el símbolo, perdón, sobre el promedio del tamaño de su grupo o tamaño del subgrupo promedio. Aquí las fórmulas. Le falta la testa aquí a la n.
y también acá a la n. Entonces es el promedio del tamaño de los subgrupos. La línea central pues es la proporción promedio directamente, 0.01. El límite de control inferior es similar a la fórmula para el límite de control superior, solamente cambia el signo en el segundo elemento de la fórmula. Entonces, para hacerlo más sencillo, nada más voy a copiar, a pegar y a cambiar este signo por menos. El límite de control inferior ha resultado negativo. Cuando esto suceda en una carta en una carta P, una carta de proporción de defectuosos, ese valor negativo lo consideramos como 0, ya que una proporción negativa pues no tiene sentido. Entonces, este número pasaría a ser directamente 0, ya que es negativo. Si fuese positivo, cualquiera que sea el valor, pues se queda como tal. Y también considerar que una proporción nunca va a exceder el 1 o el 100%. Entonces, aquí sería 0. Ya nada más voy a extender estos valores y vamos a observar cómo se ven en la gráfica. Una carta de control P, que vamos a graficar la proporción defectuosa, límite de control superior, línea central y el límite de control inferior. No insertar, gráficos recomendados, y si de ahí se ve bien, es lo que estamos buscando representar. Bueno, aquí podemos agregarle algunos elementos a la gráfica, como el título. Voy a ponerle carta de control. De control P. Para el proceso de empaque de sal. Vamos también a agregar unos elementos al gráfico. Títulos. En el eje Y tendremos la proporción. Proporción defectuosa. Y en el eje X, cada uno de los 40 subgrupos que tenemos para este ejemplo. ¿Qué vemos en esta carta de control? Esta carta P, vamos a la interpretación. Aquí vemos que tenemos 2 puntos que exceden, mejor dicho, 3 puntos que están fuera de los límites de control. Entonces, en una carta P vamos a tener indicado la variación esperada para la proporción de artículos defectuosos por subgrupo. Aquí en este ejemplo, ¿qué proporción esperada observaríamos de defectos? Pues la que tenemos aquí, este promedio, que se puede expresar también como porcentaje y correspondería al 1.07%. Eso es lo que estaríamos esperando
en porcentaje en defectos de manera general en un promedio. Y los límites de control, aquí que nos están especificando. Bueno, nos reflejan la realidad del proceso en un determinado momento. Mientras la proporción de defectos esté dentro de esos límites de control y no exista ningún patrón especial, entonces será señal de que el proceso funciona como esperamos, ¿no? Con defectos, pero defectos dentro de lo esperado. Pero si en el desempeño encontramos que esa proporción defectuosa sale de los límites, entonces tendremos que realizar acciones para encontrar esas causas. En primera instancia, pues podría realizar un diagrama de causa-efecto, un diagrama de Ishikawa, para mediante las 6 M's encontrar alguna justificación del exceso o del sobre defecto que se tiene en una o más muestras, una o más subgrupos. Como aquí sucede, tenemos 3 puntos que están fuera de los límites de control. Entonces, para esos subgrupos, el subgrupo 1, el subgrupo 12 y el subgrupo 36, pues ahora habrá que encontrar las causas que originaron que esa proporción de defectos se disparara por encima de los límites de control que establecimos previamente. Vamos a realizar este ejemplo en Minitab. Voy a abrir Minitab. No, también otra condición que deben de tener las proporciones una vez que ya hemos realizado el muestreo de esas proporciones defectuosas es que estas deben de comportarse de manera normal. Eso también es requerimiento para el resto de cartas de control, incluso también para las cartas por variables. Vamos a copiar aquí el ejemplo en Excel. De inicio teníamos estas 3 columnas, las voy a copiar tal cual. Bueno, entonces para obtener el gráfico P, aquí en Minitab, vamos al menú Estadísticas, Gráficas de control, Gráficas de atributos, y vamos aquí a la gráfica P. Aquí en variables vamos a colocar los paquetes, bueno, la columna que corresponda a los defectos. En el ejemplo, paquetes con aire. Tamaño de los subgrupos. Todos estos subgrupos que están representados en la columna 2. Aquí no vamos a mover nada, vamos a ir directamente a las opciones de la gráfica P. Y aquí en límites vamos a marcar esta opción. Y aquí debemos de colocar el tamaño promedio de subgrupo, que si recordamos fue 598.55. Bueno, allí me dice que solamente puede aceptar valores enteros, entonces vamos a redondear ese valor. Aceptar.
Allí hemos introducido ese valor porque de otra manera estos límites no los hubiera calculado Minitab de manera variable. Vemos que las gráficas coinciden. Y vamos a ver el efecto de no colocar ese valor de tamaño de subgrupo promedio. Vamos otra vez, gráficas de control, gráficas de atributos, gráfico P, y aquí vamos a quitar esta opción, usar los tamaños reales de subgrupos, es decir, va a estar utilizando cada uno de estos valores, cada uno de estos tamaños de subgrupos, y los límites se estarán cambiando. Vamos a ver cómo nos da el gráfico. Bueno, vean aquí entonces cómo los límites van cambiándose. Bueno, también el utilizar los límites movibles es muy específico para ciertas situaciones. ¿Y para qué situaciones? Pues cuando tengamos datos en donde ese tamaño de subgrupo sea muy variable. Otra vez, ¿qué podemos decir de esta gráfica? Lo que aquí ya Minitab nos hace una pequeña interpretación de esta gráfica y nos está diciendo que de acuerdo a la prueba elegida, es decir, en la prueba que estaba elegida aquí en esta etapa, en esta, la única que está evaluando, nos dice que lo que habíamos dicho antes, la prueba falló en los puntos 1, 12, 36. Es decir, en esos subgrupos sucedió algo, debemos de encontrar la causa de lo que originó que la proporción de defectos saliera fuera de los límites esperados, de los límites de control. Como consideraciones finales, entonces, para esta gráfica P, al igual que en las anteriores gráficas que se han visto en este tema y en el anterior, los datos deben de estar en orden cronológico. También los datos deben de clasificarse en categorías, específicamente defectuoso o no defectuoso, pasa o no pasa. Los datos también se deben recolectar en intervalos de tiempo adecuados. Se deben de recolectar los datos en subgrupos, ya sea de un mismo tamaño o incluso diferente, también se puede. Los subgrupos deben de ser lo suficientemente grandes. ¿Qué tan grande? Una fórmula sencilla para saber o conocer qué tamaño mínimo de subgrupo es necesario es la fórmula 0.5 sobre la proporción defectuosa. Nosotros hacemos esa división 0.5 sobre la proporción defectuosa histórica. Vamos a saber, o podemos determinar qué tamaño mínimo de subgrupo es necesario. Si nos resultase un decimal, pues ese decimal simplemente lo redondeamos al entero inmediato superior. También los datos deben de incluir suficientes subgrupos para obtener límites de control precisos.